Vamos, hermanos, a nuestro libro de Job en esta mañana. Ahí en nuestras Biblias. Yo estoy casi sin duda de que muchos han leído este libro, algunos porque les tocó después de su lectura anterior. ¿Qué es el libro anterior de Job? Esther, ¿verdad? Y siempre después de Esther está Job. Muy bien, estamos muy bien en conocimiento bíblico, fíjese. Entonces, este libro de Job, quiero decirles que probablemente es el libro más antiguo en la Biblia. Y está dentro de la categoría de los libros que se les llama de sabiduría, algunos otros se llaman sapienciales, porque tiene que ver mucho con la sabiduría. Y está pues junto con esos libros de Eclesiastés, Proverbios. Y Dios ha permitido que estemos caminando libro tras libro los domingos y esperamos ser bendecidos con el mensaje, por lo menos uno de ellos, de cada libro. Así que esperamos en el Señor que en esta mañana también Él nos bendiga con este libro. El tema principal de Job, y por lo cual es muy conocido, y pienso que el tema es una realidad común no solamente en el tiempo de Job, sino en todo tiempo, y en todo lugar de la tierra. Ese tema es el sufrimiento. Ese tema es tan antiguo y tan presente también. Y aquí el Señor, por su divina gracia, nos permite ver el sufrimiento de una persona, el sufrimiento de Job. ¿Saben qué? Un hombre que por la calidad de vida que vivió no debía de repente experimentarlo y mucho menos en los límites en el cual él sufrió. Estoy parafraseando un poquito lo que dijo él mismo. O sea, si he hecho algo malo, el rango de mi sufrimiento es demasiado. Es mucho. Pero ¿sabe qué? Dios lo permitió. Dios lo permitió. Job lo tuvo todo. Una hermosa familia, esposa, 10 hijos, 7 de ellos hombres, 3 mujeres. Tuvo comodidades, mucha riqueza, por ahí se dice que fue el más rico en aquella época. Hacían casi a diario sus hijos banquetes familiares. Casi a diario. Y la vida espiritual de Job era excelente, disciplinada. Mandaba llamar a su familia para purificarlos y se levantaba, dice, estoy transcribiendo o parafraseando lo que dice el mismo capítulo 1, y dice que mandaba llamar a su familia para purificarlos y se levantaba cada mañana y ofrecía holocaustos, sacrificios por ellos, por sus hijos, por su familia, por si acaso, dice la Escritura, capítulo 1, verso 5 de Job, hubiera en pecado. ¿Qué tal ejemplo, verdad? Para muchos papás respecto a nuestros hijos. Bueno, aunque este libro presta mucha atención al problema del sufrimiento, déjeme decirle que se concentra más en la naturaleza de la conducta humana ante un Dios que es soberano, ante un Dios que es santo. A veces nos concentramos mucho en lo que estamos pasando nosotros, cuando estamos llamados también a considerar a ese Dios presente y nunca ausente de todo. Es muy humano, ¿verdad? Pero Dios nos ha facilitado, nos ha dado, nos ha provisto de esa conciencia de saber que Él existe. Dice que nuestra conciencia tiene un sello que ha puesto, aunque no lo quiera así aceptar mucha gente, que somos propiedad de Dios. Somos creación de Dios. Y entonces ese libro nos va a mover un poco en cuanto a nuestra manera de conducirnos respecto de Dios. Ese libro no es único. Yo diría que ese libro está en armonía con el resto de toda la Biblia, con el resto de la Escritura. Y lo primero que va a enseñar es que incluso una práctica consistente religiosa, una vida espiritual religiosa intachable,
es insuficiente sin una relación genuina de corazón delante de Dios. Podemos ser muy buenos en hábitos loables, hábitos espirituales, que podamos tener mucha disciplina, como la tuvo Job. Realmente intachable. Si uno lo mira por donde quiera mirarlo, que donde encuentre una falla en Job, él mismo no se la encontraba. Dicen esos 42 capítulos que tiene este libro. Sin embargo, Dios permitió el sufrimiento en su vida. En segundo lugar, este libro enseña también que la respuesta a los problemas y el sentido final de la vida descansa, ¿saben qué? En una reverencia adecuada ante aquel que está sobre nosotros. Lo que Dios espera del ser humano es que estemos atentos a Él, más que a cualquier otra situación, alrededor de nosotros y aún en nosotros. Una reverencia adecuada ante aquel que está sobre nosotros. Dios es perfecto en todo su ser, en todas sus acciones. Tengamos siempre en mente esto. Así nos cueste, pongamos atención a Dios, que Él es perfecto. Y no solamente Él en su persona, sino todas sus acciones sin excepción. El hombre no solo necesita confesar a Dios, sino que también necesita consagrarle todo a Dios. A veces nos quedamos en la primera parte y somos muy buenos en confesar el nombre de Dios y aún en describir a Dios y aún en explicar un poco de Dios. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios espera no es tanto eso, sino que podamos consagrarle nuestra vida a Él. Hay una diferencia grande entre confesar a Dios y consagrarle mi vida a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Mucha gente está en lo primero, poca gente está en lo segundo y casi raras personas están en lo segundo, cuando la voluntad de Dios es que lo segundo sea lo primero, lo primario en nuestra vida. Que podamos consagrar toda nuestra vida, todo nuestro ser ante Dios, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Cuando le permitimos a Dios ser verdaderamente Dios en nuestra vida. En cada área de nuestra vida, Señor Dios, sé tú Dios de mi vida, sé tú haciendo lo que a ti te plazca, porque tú eres Dios. Cuando nosotros comenzamos a hablar así o referirnos así delante de Dios, hay cierta armonía, cierta melodía dulce que llega a los oídos de Dios. Porque más atentos estamos a nosotros, a nuestras vicisitudes, a lo que pasamos, más que a lo que Él espera de nosotros. Que podamos en todo momento descubrir que Él es suficiente. Él es suficiente para nosotros. Estábamos mirando uno de los salmos en los miércoles pasados y miramos que el salmo, ¿cuál es el salmo que habla acerca de Jehová es mi pastor? ¿Qué número es? ¿El 43? El 23, ¿verdad? El 23. ¿Y cómo dice ahí? Jehová es mi pastor. ¿Qué más dice? Nada me faltará. Nada me falta. Nada. Lo que tengo es lo que tengo de Dios y más de eso no necesito porque eso es lo que Dios me da. Nada me falta. Todo lo tengo. Amén. Él es suficiente. Cuando miramos así y entendemos así a Dios, entonces vamos a vivir la vida de paz. Vamos a estar contentos y tranquilos porque lo que tengo es porque Dios lo permite. Y con lo que tengo, nada me falta. ¿Qué estoy diciéndole a Dios? Dios, eres suficiente para mí. Dios, eres suficiente para mí. Gracias Dios por mi familia, gracias por el trabajo, gracias por lo que permites tener, gracias por lo que me permites no tener. Gracias por lo que me pasa, gracias por lo que no me pasa, gracias porque nada me falta. Nada me falta. Tú eres suficiente para mí. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo se va sintiendo usted hoy día? ¿Nos vamos sintiendo plenos? ¿Nos vamos sintiendo plenos? ¿Sí? ¿Sabe qué? Eso es producto de la palabra de Dios. No es tanto de alguien,
es la palabra de Dios. Cuando entendemos la Escritura tal cual Dios quiere que se le entienda, es eso lo que ocurre. Vamos a mirar Romanos 8, por favor, el pasaje que hemos leído. Romanos 8, 28. También es un pasaje famoso. Tengo que estar agarrando con mis dedos las páginas porque se me van. Romanos 8, 28 al 31, es el pasaje que se leyó. Mire, ¿cuánto sentido tiene ahora que vamos a leer estos versos del capítulo 8, 28 al 31, después que hemos dicho despacio, lentamente lo que hemos dicho? Mire cómo lo dice el apóstol Pablo de esa manera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31, ese verso 31 es para iluminarlo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién o qué contra nosotros? Cuando todo lo que pasa está ordenado y permitido por Dios en nuestras vidas. ¿Estará Dios contra nosotros? ¿Qué dice el verso 31 del capítulo 8 de Romanos? Nadie, porque Dios está por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nadie contra nosotros. Sea lo que esté pasando, sea quien sea el que esté contra nosotros, fingiendo o fungiendo, ¿verdad? Que es enemigo nuestro. Nadie puede estar. ¿Sabe por qué? Porque el que está con nosotros mayor es. Él está por nosotros. Él está por ti. Nadie podrá hacerte frente porque tú eres propiedad de Dios. Y Él está por ti. Es en cierta manera lo que estamos leyendo en Job. Vamos a Job otra vez, capítulo 28. Y saben que ese capítulo 28 es interesante la ubicación que tiene, porque está en el medio, por supuesto, del capítulo 27 y el capítulo 29, ¿verdad? Están mirando, vemos aquí como un oasis, ese capítulo 28, alguien le llama como un paréntesis entre esos dos capítulos, porque no está de una manera como está en el capítulo 27 reclamando cosas, o como en el capítulo 29 aceptando algunas cosas, sino que va a describir algo importante. Yo diría que vital para poder entender lo que estamos viendo en esta mañana. Mire el capítulo 28. Y vamos a ir de la mano con Job, ¿ok? ¿Cómo se quiere decir aquí? Que vamos a ir al paso de Job. Y esto significa verso tras verso. Perdón, Job. Quiero comentar un poquito antes este capítulo 28, para que podamos entrar con más tranquilidad al capítulo 28. Es que el asunto es que el hombre por sí mismo está buscando y lo hace en todas las direcciones imaginables que pueda tener. Lo que busca, lo que anhela el hombre, el ser humano, es la sabiduría. Y la busca de diferentes formas. De una manera o de otra, pero quiere encontrar la sabiduría. Hablamos de un ser humano normal, ¿ok? Hablamos de ser humano normal, hombre normal, mujer normal. De que su anhelo profundo como ser humano, como ser creado, es la sabiduría. Tener la sabiduría que realmente se requiere para esta vida. Y entonces fíjese cómo en este capítulo 28 dice que el hombre está en busca de esa sabiduría. Mire lo que dice. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección.
las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó la raíz de los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido. Leamos con atención ese verso 12, que luego se va a repetir un poquito en el verso 20. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante tampoco. Ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Mira otra vez el 20, se parece mucho al 12. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo. ¿De todo qué? De todo viviente. Y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Está hablando de la sabiduría. Verso 24. Porque Él mira a los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. ¡Wow! Esto es revelación de Dios. Dios está en un diálogo consigo mismo, está teniendo en cuenta a Job y también está teniéndonos en cuenta a nosotros. Está diciendo, qué bueno que ustedes están deseando sabiduría. Pero fíjense, usted ni siquiera se imagina en lo que es la sabiduría. Y menciona todo lo que hemos leído, precioso capítulo 28, ¿verdad? Precioso, tanto que nos llena realmente esa descripción, es todo lo que Dios puede poner para que podamos entender. Yo sé que si pudiéramos entender otras cosas más avanzadas, Dios las pondría aún superiores a estas, pero suficiente con esto. Señor, te damos gracias, porque entendemos ahora que la sabiduría no es conocerlo todo. Dices tú, me dices a mí que la sabiduría es el temor del Señor. Eso es la sabiduría. ¿Sí? Y el apartarse del mal, ¿qué cosa es? La inteligencia. Todo ser normal anhela la sabiduría. Todo ser normal quisiera inteligencia. Yo digo, que levante la mano a todos aquellos que quieren estas dos cosas. Estoy seguro que todos la levantan. Porque así nos ha hecho Dios con esa hambre de sabiduría, con esa hambre de inteligencia. Y con ese capítulo 28 está diciendo, allí es donde lo vas a encontrar. Allí está descrito dónde vas a encontrar la sabiduría y dónde vas a encontrar la inteligencia. ¿Dónde vas a encontrar la sabiduría? En el temor del Señor. ¿Dónde vas a encontrar la inteligencia? En apartarte
del mal. Qué precioso, ¿verdad? Eso es lo que tenemos allí. El temor del Señor es la sabiduría. Ese verso 28, vamos a mirarlo en dos partes. La primera parte, antes de eso, si podemos pensar en un sufrimiento mayúsculo, en un sufrimiento que, como decimos, ya eso es lo mayor del sufrimiento que yo puedo haber conocido. ¿A qué sufrimiento estaríamos refiriéndonos? ¿Aquel que sufrió por nosotros? Por supuesto que sí. El sufrimiento del Señor. El sufrimiento del Señor nos trajo salvación a nuestras almas. Lo que trae el sufrimiento del Señor Jesús, es la salvación a nuestras almas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque Él murió por nosotros. Él caminó hacia el Gólgota sufriendo el sufrimiento indescriptible por amor a nosotros. Ese sufrimiento produjo la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por haber hecho lo que hiciste. Gracias por haber sufrido tanto, tanto, tanto por mí. Ese sufrimiento mayúsculo. Y el sufrimiento del Señor produjo la salvación de nuestras almas. ¿Se acuerdan cuando el Señor allí en Getsemaní hizo una oración a su Padre? Mateo 26, 39 dice, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué estaba mirando el Señor que estaba por venir? Estaba mirando la cruz, estaba mirando todo lo que iba a sufrir. Y de repente lo veía y era tremendo para que Dios diga, si es posible, pasa de mí esta copa. Está hablando con el Padre. ¿Quién está hablando? Es Jesús, aquel que no tuvo pecado, no tuvo ni siquiera razón para sufrir de la manera que lo estaba haciendo y lo que iba a seguir sufriendo además. Y es su humanidad la que le dice, si es posible. Ese es Dios 100% hombre, como también es 100% Dios. Pero en ese momento era 100% hombre. Si es posible, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué sigue diciendo el Señor? Pero no sea como yo quiero. Pero no sea como yo quiero. Ese es el Jesús 100% hombre, humano. Está doblegando todo ese dolor que está previendo, pero no sea como yo, sino como tú. Podemos ver aquí un poco en la versión del Señor el temor del Señor. Reverente sabiendo que es Dios el que tiene la primera y la última palabra. Y la palabra del medio también. ¿Y quién lo dice? Jesús. Aquel que sufrió con letras mayúsculas y sufrió lo más grotesco que pudo haber sufrido alguien. La vergüenza más tremenda. El morir en la cruz, mis amados, de la manera como murió el Señor. Semidesnudo. Era vergonzoso en aquel tiempo. Era lo más vergonzoso que puede pasarle. Y la vergüenza era parte de la pena de muerte para ese delincuente. Que morían, todos los delincuentes morían por cruz. Y así murió nuestro Señor. Una muerte vergonzosa, tremenda. Por eso le decía al Padre, si puedes, si realmente es posible, pasa de mí esta copa. Estaba mirando todo eso. Pero no sea como yo, sino como tú. Él estaba sujeto al Padre. Él no dijo, esto es injusto. Que se haga como tú, le dice a su Padre. Que se haga como tú. Mi hermano, en la misma manera, no de la misma manera, pero tiene mucho que ver el sufrimiento
el sufrimiento del cristiano, ¿sabe qué cosa produce? ¿Qué está llamado a producir en el cristiano? ¿Qué está llamado a producir el temor del Señor en el cristiano? Sabiduría. ¿Dónde está eso? Job 28, 28. Okay. Ahí está, que no se lo olvide. Job 28, 28. Y la primera parte del 28. ¿Verdad? Porque la segunda parte, ¿de qué cosa habla? De la inteligencia. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el temor del Señor es algo que también tiene que experimentar el cristiano. El temor del Señor es dejar a Dios ser Dios de nuestra vida. A veces que conocemos al Señor, a veces sabemos de Él y queremos hacer nuestra voluntad cuando tenemos que decir como tú, oh Dios, como tú quieres. Que yo viva como tú quieres, que yo tenga lo que tú quieres que yo tenga, sea lo que fuere que tú permitas que yo tenga. Esto es el temor del Señor. El temor del Señor está llamado a encarnarse en la vida del creyente. No solamente conocer a Dios, sino consagrarse a Él todos los días. El temor del Señor es el reconocimiento respetuoso de la existencia de Dios. Es el reconocimiento respetuoso de la autoridad de Dios en tu vida. Es el reconocimiento respetuoso en las normas de Dios sobre tu vida. A veces solemos hablar de Dios como quisiéramos hablar, cuando realmente debíamos hablar de rodillas con los ojos cerrados y bien con la frente en el suelo. Si no entiendes algo, quédate sin entender antes de decir algo que no sea seguro que esté bien. Es mejor callar hasta que Dios le plazca revelarte y tú puedas entender lo que Él quiere que tú entiendas, si quiere que entiendas algo. Porque puede que lleguemos a no entender mucho en esta vida, pero siendo respetuosos con Dios. Eso es el temor del Señor. Este Job 28, 28, ahí lo tienen, ¿verdad? Vamos a ver un ratito otra vez el verso 28, porque quiero anotar algo aquí. Mire el verso 28. Usted sabe que nuestra Reina Valera, mayormente cuando quiere referirse a Dios, ¿con qué nombre se refiere? Con Jehová, ¿verdad? Yahvé. Pero mire lo que encontramos aquí en el verso 28. ¿Cómo se refiere a Dios? He aquí que el temor de Jehová dice, del Señor. Dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Es la única vez que aparece, por lo menos en lo que conocemos del Antiguo Testamento, Señor en lugar de Jehová. ¿Sabe qué? Jehová es Dios del pacto. O sea, es lo que significa realmente. Y el Señor, a lo cual está refiriendo aquí, la palabrita es Adonai. El Adonai es el Señor soberano. Es el Señor soberano. Parece que Dios está aquí haciendo lo que quiero que descubran de mí. No es tanto que yo soy el Dios del pacto, sino que yo soy el Señor soberano, el Dios soberano. Y un soberano hace como le place. Amén. Pero como le place a Dios, es lo mejor que podemos nosotros disfrutar. A Él no le puede placer otra cosa que lo mejor. Así te parezca que no es lo mejor. Es lo mejor, porque Dios tiene sus nombres. Él es justo, Él es bueno. Amén. Así que esto lo tenemos que entender bien claro, con los ojos bien abiertos, sin parpadear. Porque el que parpadea, dice alguien, pierde. ¿Ok? Porque ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Qué precioso. Este es el temor del Adonai, en otras palabras. El temor del Señor, del Dios soberano. Solamente Él es la sabiduría y no otra cosa más. El temor del Señor es la sabiduría, sin añadirle ni quitarle nada. Él es la sabiduría. Es lo que Dios quiere que entendamos, que podamos descubrir y tener sabiduría. ¿Cuándo es que la tenemos? Cuando tenemos temor del Señor. ¿Cuándo tenemos temor del Señor? Cuando somos respetuosos con Él, sabiendo que Él está sobre nosotros, que Él existe, que Él está por nosotros
Y si Él es por nosotros, nadie contra nosotros. Aún estés viviendo lo peor, la peor situación, mira, Dios está contigo. Y eso que permite es porque Dios lo quiere. Porque es Dios. Pues si no, no sería Dios bastante pedir permiso a ti para que, por favor. ¿Podrás soportarme esto? A ver, te pregunto por si acaso, porque te voy a mandar una, pero te pregunto, en ningún momento. Él es Dios, no como yo, oh Dios, sino como tú quieras. Eso es reconocer al Adonai, al Dios soberano. Amén. Abrámonos un poco, entendamos que sí, Yahvé es el Dios del pacto, correcto con eso, pero no nos olvidemos que es soberano también. Es un Dios soberano. Y el Dios soberano es aquel Señor que controla todas las situaciones de la vida, todas las situaciones de tu vida, incluso al limitar el poder de Satanás. Si en algún momento, como ocurrió con Job, si Dios no le hubiera permitido al diablo hacer lo que hizo, no hubiera podido hacer absolutamente nada. Y muchas veces Dios permite cosas al diablo para tocarte y tú puedas decir todos esos 42 capítulos, ¿verdad? De Job y aún decir, caramba, pero todo lo que, o sea, lo malo que ni siquiera yo me doy cuenta que soy, no merezco tanto sufrimiento. Si Dios lo permite, es porque es la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Usted leyó ese último capítulo de Job, ¿verdad? ¿Qué pasó con Job al final? Dios le retornó el doble, yo diría el cuádruple, el quíntuple. Dios le dio más, mucho más de lo que tenía antes. Note, porque fue la voluntad de Dios. No espere usted eso. Si Dios quiere dárselo, se lo va a dar. Y si no se lo da, porque Dios quiere que no, porque usted nada le falta. Amén. Nada le falta. Todo lo tenemos en el Señor. Pero ¿saben qué? No debemos olvidar, mis amados, que a pesar del sufrimiento, de todo lo que podamos estar pasando, por muy difícil que sea, el consuelo y la fortaleza de Dios siempre están disponibles para su alma, si su alma confía en Dios. Amén. Confía en Dios. Confía en Dios. Al terminar, le pido a nuestro hermano Willy que pase una canción que al terminar mi mensaje, mi esposa estaba abajo en la sala cantando una canción que primera vez la canta y justamente yo dije, es un canto que me gustaría que ustedes lo escuchen porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en esta mañana. Coincidentemente así ocurrió. Y yo le doy gracias a Dios porque a veces nos sintonizamos con ella, creo que a la mayoría de los esposos le ocurre lo mismo con sus esposas o viceversa también. Y cuando cantamos también ocurre eso, de que generalmente no hago ningún acuerdo con el hermano Alfredo en cuanto a los cantos, pero siempre, casi siempre, me sirve mucho de introducción al mensaje, las alabanzas que ellos eligen cantar. ¿Dónde estábamos? En los tiempos difíciles, en los tiempos imposibles que podamos estar pasando, quiero decirte que Dios responde también. Y no solamente responde, sino corresponde también. ¿Cuál es la diferencia entre responder y corresponder? La respuesta de Dios se da porque Él es Dios. La correspondencia es en base a lo que tú también has hecho. Esta frase no es mía. Esa frase que dice Dios responde y corresponde no es mía. Tampoco lo leí en ninguna otra parte. Es una frase de nuestra hermana María Nuño. Ayer, hace 2 días, hablamos con ella y está pasando un tiempo muy difícil, muy difícil. Su esposo lo ha tenido que llevar al hospital porque le han diagnosticado cáncer al pulmón. Ya tiene 95 años. Sí lo conoce hermano Lauro, ¿verdad? Mi hermana estaba en un tiempo muy, 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 muy difícil. Y me dice, pastor, Dios responde y corresponde. Hablamos mucho, no le voy a decir todo lo que hablamos, pero realmente para mí fue nutrición a mi alma. Y realmente es lo que es Dios.
Poner en primer lugar a Dios, estés pasando lo que estés pasando, es realmente recibir de Dios esa fortaleza que necesitas para ese momento, ¿verdad? Pero también corresponde, o sea, está de tu lado también. Sabe que también tú necesitas. Ella estaba teniendo un tiempo muy duro, muy difícil, porque aparte de sus limitaciones, ¿verdad? Que poco a poco se ha ido deteriorando también ella, también tenía que cuidar a su esposo. Y el esposo a veces no podía dormir en la noche, así que en la noche estaba despierto mientras que la hermana dormía de dieta. El asunto es que casi no dormía. Dios corresponde. Dios corresponde. Así que eso no es mío, es de ella. Y a veces Dios da a algunos de los suyos, ¿no? Da cosas especiales que quieren que no solamente bendiga a ellos, sino que también bendiga a otros. Y por eso lo comparto en esta mañana para ustedes. ¿Qué cosa es lo que dice la segunda parte del verso 28? El capítulo 28. El apartarse del mal es la inteligencia. Apartarse del mal. El apartarse del mal incluye tanto una actitud positiva hacia Dios como el rechazo de todo lo que es contrario a sus mandamientos. No se trata solamente de cuidar no hacer cosas malas o poner el pie donde no debes poner. Es más que eso, es algo, como dicen algunos, es algo proactivo. Es tener una actitud positiva hacia Dios. Pero esa actitud positiva para Dios es estar rechazando continuamente, permanentemente, todo lo que es contrario a Dios, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, todo lo que es contrario a los mandatos de Dios. Eso es tener una actitud positiva a Dios. No es solamente acá. Es todo acá. Esto es apartarse del mal. Dice que cuando tenemos esta concepción del apartamiento del mal, es cuando tenemos ¿qué cosa? Inteligencia. Eso es ser inteligente, no otra cosa que te han dicho que definen como inteligencia. Eso es la inteligencia y si Dios lo dice, eso es. Amén. Eso es. Lo otro podrá estar en mis habilidades, en mis cosas, pero esto es la inteligencia, apartarme del mal, tener una actitud positiva hacia Dios. ¿Cómo tengo una actitud positiva hacia Dios? Cuando estoy constantemente rechazando todo lo que es contrario a mi Dios, a sus mandamientos, a lo que Él realmente espera de mí. Proverbios capítulo 3, verso 7. Lo leo para ustedes. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Se queda ahí el verso? ¿Se queda ahí? ¿Qué más dice? Ajá. Teme al Señor y apártate del mal. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué cosa tienes cuando temes al Señor? Sabiduría. Y cuando te apartas del mal, inteligencia. Esto es la voluntad de Dios. Mis amados, el sufrimiento del creyente trae inteligencia también. Porque es cuando sufrimos, es cuando pensamos que tenemos licencia para hacer lo que no debemos. Y entonces estamos a la mitad del camino y si estamos a la mitad estamos en nada. Cuando estamos pasando la mal, porque estoy pasando la mal, entonces tengo licencia para hacer esto o aquello. ¡Malo! No es que tengas por lo menos la primera parte, no tienes nada. Ese I junta las dos cosas como si fuera una sola cosa. ¿Estamos? El temor del Señor. Y, ¿estamos? Es una sola cosa. Así que, mis amados, el sufrimiento del creyente tiene la meta de traernos inteligencia. Y la experiencia de Job, en la experiencia de Job, la intensidad del sufrimiento, más la incompresión que tenía él de sus amigos y la de su propia esposa, ninguna de estas cosas movió la dirección del corazón de Job. Cuando la mujer, su esposa le dice, caramba, ya no quiero verte, mejor muérete. ¿Se acuerdan? Pobre, ¿no? Ay, te escuché eso y dije, no tampoco, ¿verdad, hermano? Tampoco. Pero ni siquiera sus mejores amigos. Yo les animo a leer todo Job. Realmente hay que leerlo todo. Si no lo lees todo, puedes equivocarte en algunas cosas, ¿ok? Entonces mejor léelo todo. Entonces, que no movió a Job
Ni siquiera la incomprensión de sus amigos, ni siquiera el sufrimiento que tenía, ni siquiera las palabras de su esposa, no movió la dirección de su corazón, ni la dirección de su andar, ni la dirección de sus pensamientos. Él supo decir, yo sé que mi Redentor vive y aquí voy a estar. Con todo lo que me esté pasando, aquí me voy a quedar. Aquí, ahí se miden los valientes. Amén. Cuando sabe que su Dios está sobre él, ahora que nosotros, y Dios está en nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero terminar con este. Esta semana fue muy intensa para nosotros, mi esposa y yo. Los doctores de Brian. Ya todos conocen a Brian, ¿verdad? Muchos, porque estamos hablando mucho por Brian. Brian es este joven que ya tiene como 5 meses en emergencia, en estado de emergencia médica. Y sabe que hace 3 días nos dice el pastor, ya los doctores dicen que ya van a tener que quitarle toda la medicina porque toda la medicina se le va en contra de él. A partir de ese momento, ya Brian ya no está al alcance de nuestras manos, ahora está en las manos de Dios. A partir de ese día, está en las manos de Dios. ¿Cómo cree que se han quedado sus padres? O sea, no hay esperanza para él. Y cuando dice ya a partir de acá está en las manos de Dios, yo digo, no, siempre ha estado en las manos de Dios, siempre. Eso es lo que nos saben esos doctores. Él siempre ha estado en las manos de Dios. Y la ciencia se jacta en decir, hasta aquí vamos a ir nosotros. Y ya cuando no puede más, ahora está en la mano de Dios. No, Dios es soberano y está siempre sobre los suyos. Nada en contra suya va a prevalecer. Ese es nuestro Dios. Y hemos orado personalmente porque nos fuimos hasta su casa ahí en San Rafael. Y realmente vimos un joven fortalecido por Dios. Yo pensé mirar, mi esposa y yo pensamos mirar de otra manera, pensamos mirar a su familia de otra forma y estábamos ya listos, ¿no?, para levantarlos, aunque sea a la fuerza, ¿verdad? Pero nos encontramos de pie en su fe. Bueno, gloria a Dios por eso, porque realmente esos 5 meses que han estado viviendo ya casi está en peligro de sus ojos y demás, es como para 22 años también. Acababa de graduarse de business. Y Dios le permite esa experiencia. Está tan fresco, está tan animado del Señor, así como está Él y toda la familia. Lloran, sí, pero lloran porque comparten el sufrimiento con su hijo. El hijo no puede llorar porque ya no le salen lágrimas. El sufrimiento humanamente de ese tipo es irresistible. Pero sabe que aquel que confía, Dios lo fortalece. Vamos a orar una oración corta y le voy a pedir a Willy que ponga, por favor, esta alabanza y con eso terminamos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas en cada libro de tu palabra. Gracias, muchas gracias por tenerte a ti, por Dios y por Padre de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.